mucho más poderosa que Hécate, que Hades, que Tánatos. Incluso el mismo Zeus le tenía terror a la poderosa Nyx. Un saludo de Ultratumba, mis Dark Angels, y en este episodio de Conexión Supernatural vamos a hablar de aquellas entidades femeninas que tienen un dominio o un poder sobre el mundo esotérico y desde luego el inframundo y el mundo de la muerte. Para eso hay que remontarnos milenios atrás. Una de las principales entidades femeninas que toma relevancia, incluso hoy en 2024, sobre todo para aquellos que predican el paganismo o lo wicano, puede ser el nombre de la titánide Hécate. Para hablar de Hécate nos referimos a esta personificación que es la 3 en 1 o la triple diosa, muy similar a una alegoría que ya conocemos con Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, quien vivió 3 vidas. Desde luego comprendemos que el número 3 hace alusión a un número cabalístico sobre una divinidad suprema. 3 niveles de inframundo, purgatorio y paraíso. 3 niveles dantescos para acceder a ello. Padre Trino, Hijo, Padre y Espíritu Santo. El número 3 constantemente se envuelve en un círculo infinito en el mundo esotérico para dar relevancia a esto mismo. Entonces, cuando hablamos de Hécate, tenemos que ella tiene el dominio sobre el inframundo muy por encima incluso del dios Hades. Hay que recordar que Hades obtiene el inframundo por la repartición de Zeus, en la cual se especula Zeus jugó con sus hermanos Poseidón y Hades para él quedarse con el Olimpo. Pero una vez que este se hace regente del inframundo, se dividen varias deidades y subdeidades para controlar este poderoso lugar. Por ejemplo, están Tánatos e Hipnos, el dios de la muerte no violenta y el dios del sueño, que a su vez tiene a Oneiros, a Phantasos, a Íkelos, que también te ayudan a conciliar el sueño de la muerte, donde viene la palabra, por cierto, cementerio, Coemeteri, o que significa también donde están los durmientes o el dormitorio. Hécate, por encima de Hades, representa un poder y una figura muy jerárquica en el inframundo, pues ella no es una diosa, es una raza más ancestral a los dioses llamada titánide para las femeninas, titán para los masculinos. Hécate es representada por la antorcha, los lobos, los búhos y las lunas en diferentes de sus facetas. Actualmente es muy preponderante porque existe una personificación muy caracterizada que de hecho se ha encontrado en vasijas griegas y en interpretaciones también ilustrativas. Por otra parte, por eso ella es la relevante. Sin embargo, antes que ella existió una entidad femenina también de la noche, los fantasmas, los muertos y la brujería, y era mucho más poderosa que Hécate, que Hades, que Tánatos. Incluso el mismo Zeus le tenía terror a la poderosa Nyx. Nyx, tal cual, es la encarnación de la noche misma. Nyx es hija de Caos. Para remontarnos a todo lo que les estoy diciendo, esto es historia primitiva griega. Es mucho antes de Cronos, Urano y todos los titanes. A este tipo de deidades se les llama las fuerzas primordiales. Nyx, siendo hija de la primer fuerza primordial, que es Caos, viene con mucha fuerza desmesurada y además tuvo un romance con su hermano Erebo. Erebo, por otra parte, era la oscuridad absoluta. Erebo y Nyx, noche y oscuridad, se entendieron perfectamente, teniendo entre sus hijos uno de los más dioses destacados de Hades, que es Hipnos.
Nyx como tal tiene las mismas potestades que Hécate, sobre los lobos y perros, sobre las lechuzas y búhos, sobre las antorchas. Entonces básicamente Hécate es una forma más mesurada, un poder más controlado de la representación de la noche misma. Nyx, al ser una fuerza primordial, estos no se les rendía culto. Los griegos no le tenían un templo a Erebo, a Caos, a Tifón, a Nyx. Estos eran mucho más poderosos que los dioses olímpicos. Por eso los griegos empatizaron con Zeus, Hermes, Deméter, Hestia, quienes podían proyectarse como unos similares o hasta semejantes. Y entonces se dedica el culto a ellos, dejando a las fuerzas primordiales más atrás. Este es el segmento de la cultura griega. ¿Quieres escuchar sobre la cultura egipcia? En la cultura egipcia tenemos un par de figuras femeninas que protagonizan cierta relación con las fuerzas del inframundo. Sin embargo, esta cultura decidió no enfocar tanto el tema místico y fúnebre a la figura femenina. En este caso estamos hablando de las hermanas Neftis e Isis, hijas de Nut y de Heth. Neftis e Isis tenían relación con dos de los dioses más relevantes en su momento, quienes fueron Osiris con Isis y Seth con Neftis. Seth, por su parte, fue el dios de los desiertos y de la maldad, comandante de las serpientes, lo cual no era muy atractivo para Neftis, que era de un alma benévola. Lamentablemente, Osiris y Neftis tienen un amorío en el cual, por producto, nace uno de los dioses egipcios más reconocidos e incluso tal vez de los más populares que existe, y me estoy refiriendo a Anubis. Muchos creen que Anubis es el dios del Doat egipcio o el inframundo, lo cual no es así. Anubis es el dios de los embalsamamientos, es el dios de las preparaciones fúnebres y es el guía que mide tu balanza a la hora de ir al inframundo con la pluma de Mat. En dado caso, es una especie de juez y además prepara los cuerpos de los muertos, completamente relacionado al inframundo. Por su parte, Neftis e Isis, las diosas, son representadas constantemente en los ritos funerarios egipcios, pues ellas fueron las que ayudaron a recuperar las piezas de Osiris. Cuando hablamos de esta historia, nos estamos refiriendo a cuando Seth, en despecho por la infidelidad que sufrió, corta a su hermano Osiris en pedazos, lo desvive y reparte las piezas de Osiris por todo Egipto. Es entonces que estas dos diosas, con la ayuda del pequeño Anubis, buscan las piezas de Osiris para reconectarlas. Y una vez que Osiris vuelve a ser unido, regresa de entre los muertos, por primera vez en la historia de los dioses egipcios, y se convierte Osiris en el dios del inframundo, teniendo como sus dos cuidadoras a las hermanas Isis y Neftis, siendo este el vínculo que poseen estas deidades egipcias con el inframundo. Antes de llegar a la mención honorífica, que desde luego es de tierra mexicana, vamos a hacer una mención a la diosa del inframundo nórdico, Hela. Eso es lo que me maravilla de este tema que estamos hablando en mayo, que las figuras femeninas que estamos mencionando, es eso, se les da un protagónico femenino muy poderoso, en el cual ellas estuvieron directamente involucradas con la muerte. Bueno, primero empezamos muy fuerte, ¿no? Con Hécate, Nyx, que superaban al mismísimo Hades, de quien por cierto soy fan de Hades, pero hay que reconocerlo. Luego llegamos con los egipcios, hablando de cómo dos hermanas fueron las que crearon todo el concepto del inframundo, al crear a Anubis y a Osiris técnicamente. Y ahora volvemos a la cultura nórdica, donde vamos a hablar de la diosa Hela. Hela fue la hija del dios Loki. Bueno, que a este personaje tan trickster se le conoce más bien como una fuerza del caos, ¿no? Pero básicamente también estaba en la categoría de los Aesirs y los dioses. Loki engendra a Hela, quien se vuelve la diosa del Helheim, como era uno de los mundos del Yggdrasil. Debajo de una de las raíces del árbol del mundo, Hela pone el inframundo nórdico, donde aquellos que no habían muerto con honorabilidad o en batalla, iban a dar inevitablemente. No aspiraban o no podían llegar al Valhalla. Hela es representada a la mitad de su cuerpo como una hermosa mujer para los estándares de belleza de la época, muy atractiva incluso para los actuales. Es una mujer bellísima, pero del otro hemisferio del cuerpo es literalmente un cadáver putrefacto,
puedes verle el esqueleto, los pedazos de piel cayendo de ella. A veces es representada con astas de venado, a veces es representada con coronas de laureles, pero siempre tiene algo sobre la cabeza. Hela se le conoce como una diosa muy fría en toda la extensión de la palabra. Ella no es una diosa caritativa, pero tampoco es vengativa ni hostil. Es una diosa y punto, se dedica a lo que a ella le toca. Existe una leyenda en la que el mismísimo Odín viajó al Helheim para preguntarle a ella cómo moriría el heroico Balder, aquel personaje que se creía inmortal y podía recibir todos los golpes del mundo. Ella le advirtió sobre la muerte de Balder y fue algo que a Odín desconcertó mucho, pues él estaba convencido que su héroe nórdico no podría caer de la manera que Hela lo propuso. Si les está interesando estas historias, déjenme en los comentarios si les gustaría que les trajera un video de las mejores muertes de las leyendas más épicas en cualquier cultura que a ustedes les guste. Ahora sí, vamos al final. Espero que estén disfrutando este video especial del 10 de mayo de Conexión Supernatural. Yo lo estoy disfrutando bastante, son temas que me interesan mucho, pero quise dejar la cereza para el final. Hay más representaciones femeninas que traen este tipo de temas lúgubres y esotéricos, pero vamos, queremos que sea un video dinámico, que ustedes se entretengan y no se les vaya toda la tarde viendo esto. Entonces vamos a cerrar por este episodio, luego traeremos una segunda parte con un personaje muy importante que en Dark Angel le rendimos su respectivo respetito, y estamos hablando de nada más ni nada menos que de la diosa Mictecacihuatl. Para hablar de Mictecacihuatl muchas veces va de la mano su señor esposo, el señor Mictlantecutli, ambas etimologías referentes al rey y la reina del Mictlán, el espacio de los muertos o el lugar de los muertos. Mic, muerto, Tlán, lugar. Entonces Mictecacihuatl es la esposa de Mictlantecutli para el antiguo pueblo mexica. Ellos eran los dioses de la muerte. Algo que me encanta de la historia de este par: existen cuentos en los que a veces están peleados. Mictecacihuatl era muy poderosa, tanto que Mictlantecutli debía medir cómo iba a reaccionar ante una pelea contra ella, porque definitivamente era una diosa no por debajo del mismo, sino a la par. A Mictecacihuatl se le concede el 9º lugar o el 9º círculo de el Mictlán, el inframundo mexica. En este espacio del Mictlán, ella es la sanadora, que cuando por fin pasas toda la prueba en el Hetzecoayán y todos los jaguares negros que te atacaron y toda la brea que te sumía y las montañas de obsidiana que chocaban, después de que pasas ese arduo trabajo en el Mictlán, Mictecacihuatl te prepara para ser recibido en Mictlantecutli y poder regresar cada año cuando te pongan tu altar de muerto. Claro, en este concepto es el altar de muerto precolombino y no el que le siguió a lo post prehispánico, ¿no? Dado el caso, Mictecacihuatl es representada muy similar a su esposo. Es un esqueleto. En este caso, Mictecacihuatl es representada a una manera un poquito más exquisita que el señor. Mictlantecutli suele ser más robusto, un collar de cabezas humanas, es un esqueleto en podredumbre, claro, pero Mictecacihuatl se le nota la definición más femenina, suele traer penachos más llamativos o mejor ataviados, y desde luego esa sensación de que ella es la precursora de las Catrinas. Ahora, vamos a vincular a Mictecacihuatl de antes a cómo hoy se incrusta en el sincretismo que vivimos en los hispanohablantes y Latinoamérica. Se crea en la década de los 60 el culto a la Santa Muerte. Esta imagen esquelética, ataviada con una túnica negra y una hoz o una guadaña, citada en el libro de las Revelaciones, el libro de Juan, el Apocalipsis, en el versículo Apocalipsis 6:8, donde nos describen que desciende de los cielos montando un caballo amarillo, portando la guadaña. A partir de este texto profético de Juan, se suelta la imaginación del hombre y la muerte es representada en varias de las tumbas europeas, con una clepsidra o reloj de arena, con una guadaña y el cráneo de la muerte, haciendo referencia a este cuarto jinete del Apocalipsis. En México se crea un sincretismo tremendo. Quiero que sepan que lo que estoy abreviando en este video es la punta del iceberg de un estudio antropológico y psicológico mucho más grande, que del cual si quieren un video completo se los hago, porque sí vale la pena ahondar en esto, ¿no? Entonces, nosotros somos un pueblo
sometido por la conquista española, hay que decirlo. Ya tuvo 500 años, ya fue, pero de igual modo esa es la realidad, es lo que dio continuidad a nuestra historia en esta parte del continente americano. Entonces, una vez que somos absorbidos bajo el sincretismo del mismo, nos imponen figuras religiosas de lo que ellos consideran la fe correcta del catolicismo, la cristiandad. Entonces traen a la Virgen de Guadalupe, que por cierto ya existía en Caradura, España, la cual era la Virgen de Guadalupe también, literalmente el mismo nombre, solo que de una piel más oscura todavía. Cuando traen esta imagen de la guadalupana a México, es más apiñonada, más similar el tono de piel a lo que ellos encontraron aquí, y de esta manera ya se crea toda la historia de Juan Diego y la Tilma, las rosas, que es muy respetable que si desde tu percepción y tu fe sea una historia verídica como un milagro. Para los que no creemos, pues no lo fue, pero es muy respetable quienes sí lo creen y es súper correcto. La imagen de la muerte proyecta un atavío similar, incluso si tú pones en una silueta a la Virgen y la muerte, pues no las vas a distinguir con mucha facilidad, porque las dos tienen una túnica que les cubre la cabeza, y la muerte, al ser esquelética, es tan exquisita pues como un cuerpo femenino, vamos, en el promedio o el estándar del cuerpo femenino. Al tener este sincretismo de imágenes, se adopta en Tepito como una imagen de veneración. Está en la Biblia, se le conoce por el judaísmo abrámico y rabínico como el arcángel Azrael, ángel de la muerte. Tiene este poder, este sincretismo que nos recuerda a la diosa Mictecacihuatl, esta representación esquelética de la muerte. Entonces es natural que hoy el culto a la Santa Muerte sea tan fuerte en México, porque le está recordando a México una madre que ella tuvo. Mictecacihuatl no fue una diosa temible, por lo contrario fue adorada y venerada porque era una muerte justa, y ella te guiaba hacia el Mictlán y a su señor esposo Mictlantecutli. Dime si te gustó este especial del Día de las Madres de Conexión Supernatural aquí en Dark Angel Tours. No olvides compartir este video, dejarnos un like que nos ayuda muchísimo, no cuesta nada. Ahí está el botoncito y la campanita. Suscríbete si no te has suscrito. Y yo te mando un abrazo de Ultratumba.